Muy buen día, amigos de Sumo Multimedios y seguidores que nos acompañan. Estamos aquí en otro capítulo más de su podcast El Camino. El día de hoy estamos grabando en las instalaciones de un anexo. Estamos con nuestro buen amigo Gustavo Buelna. Gustavo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas ¿Cómo gracias. estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. El día de hoy vamos a grabar un podcast muy especial y diferente porque Gustavo hace una labor muy importante con las personas que están dentro de un anexo, pues tratando de recuperarse, tratando de salir adelante, y el día de hoy pues vamos a ahondar un poquito en esa labor. Gustavo, platícanos un poquito en rasgos generales qué es lo que haces. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Gracias a Dios tengo la oportunidad de dirigir un programa llamado Por Uno Más. ¿Qué hacemos en Por Uno Más? Brindamos un acompañamiento emocional y espiritual a las personas que están dentro de un centro de rehabilitación. Tenemos una visión clara que es reconciliar corazones con Dios, restaurar vidas destruidas por el consumo de drogas y transformarlos a través de una nueva identidad. Prácticamente eso es lo que hacemos. Entramos a un centro de rehabilitación y a través de sesiones grupales les damos acompañamiento emocional y espiritual durante 12 semanas hasta que terminen su proceso. Después de ello los canalizamos a alguna iglesia, alguna comunidad de fe, y en algunos casos a un grupo de AA, dependiendo cómo se sientan mejor o cómo se desenvuelvan mejor. Prácticamente eso hacemos en Por Uno Más. Mucha tela de dónde cortar con este tema, Gustavo. Hasta se me complica hacerte la primera pregunta de tantas que me surgen al momento. ¿Acercas a Dios? ¿Les acercas a Dios a las personas que están un poquito perdidas o desubicadas? ¿Por qué comienzas con esta labor? Ok, ¿por qué comienzo con la labor? Primeramente, por un proceso personal. Yo empecé a consumir sustancias cuando tenía 13 años, empecé a consumir marihuana, cristal a los 14, y a los 15 años pisé por primera vez un centro de rehabilitación. Me llevaron por un día a ver cómo iba a ser todo el proceso, pero lamentablemente no fue la prevención adecuada, se podría decir, o el tratamiento adecuado. Es cuando empiezo a seguir consumiendo y rebotando en la vida, hasta mis 22 años, que ya llevaba pues varios internamientos, ya había vivido varios procesos, ya había vivido varias situaciones complicadas en casa, y es cuando me voy de la ciudad. El momento en el que yo me voy de la ciudad, llego a Ensenada. Yo estaba buscando un centro de rehabilitación. Cuando yo llego, dice Escuela Bíblica Jehová Sama arriba en letra grande. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí, brother? O sea, sinceramente en mi familia nunca nos hablaron mucho de Dios, de la religión, etcétera. Éramos la típica familia que va a la iglesia cada quinceañera o que hay una boda familiar, etcétera. Así que cuando yo llego y dice Escuela Bíblica, yo llegué sin Biblia a ese lugar. Cuando llego, yo ya tenía 8 años consumiendo cristal, ya había estado en centros de rehabilitación, me había drogado dentro de los centros de rehabilitación, y yo llegué a pensar que mi destino era morir así, de una sobredosis o algo me iba a pasar, etcétera. Cuando llego a ese lugar, me doy cuenta que hay puros hijos de pastores, líderes de alabanza, ministros, etcétera, etcétera, y yo en medio de toda la bola. Y me agarra el pastor Manuel Chen y me platica conmigo, y en el momento en el que empezamos a platicar, me dice directamente: si te drogas, te peleas o te robas algo, este día vas a dormir en la calle, amigo. Aquí tienes que hacer las cosas bien. Y hice una oración de fe voluntariamente a fuerzas, porque para poderme quedar me preguntaron: ¿ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Y yo, no, le dije, pues repite después de mí. Y a fuerzas acepté a Jesús, y me regalaron una Biblia. En el proceso que estuve ahí, me tocó, pues tenía que entrar a las clases de la Biblia, etcétera, y mi mentalidad era: vengo 3 meses, salgo y me vuelvo a drogar, o sea, vengo nomás a desintoxicarme. Eso es lo que te iba a preguntar, cuando estabas ahí, porque tú querías un techo, estabas buscando un techo. Yo realmente un techo. Todavía no querías rehabilitarte, todavía conscientemente no querías. No, estando ahí tuve un encuentro personal con Jesús. En el momento en el que yo empecé a leer la Biblia, llegué con un versículo, Lucas 22:42, que dice: está Jesús en el monte esperando a que lo arresten antes de la crucifixión, y dice: Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Justo en ese momento yo empecé a llorar, porque logré comprender un amor tan grande de Dios hacia mi vida, y lloré como 4 horas, lloré pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole una oportunidad, y tuve este despertar de conciencia, se podría decir, donde me di cuenta hasta dónde había llegado, algo que no había logrado ver. Así que justo en ese momento algo cambió dentro de mí, mi perspectiva de ver las cosas cambió. Para no extender mucho esta pregunta, me quedé a vivir ahí 3 años y medio. Terminé de líder de jóvenes y encargado de las misiones.
Y ahí empezó esta pasión y esta labor por acudir a centros de rehabilitación. Estando allá me hicieron parte de un programa misionero donde íbamos a visitar centros de rehabilitación, y ahí empezó esta pasión y esta labor por querer brindar algo a las personas que están dentro de centros de rehabilitación. Se puede decir que ahí descubriste tu camino. Sí, sinceramente sí. Yo hasta ese punto no sé. Te regresas a Hermosillo con esa encomienda de traerles la palabra o acercarlos a la religión, a las personas con el mismo problema que tú tuviste. Sí, más que... Yo me di cuenta que una vida espiritual desarrolla en nosotros valores universales como la humildad, el respeto, compañerismo, solidaridad, valores que independientemente de nuestra creencia o nuestra religión son bien vistos en cualquier lugar. Mi abuela me decía que alguien que llega con una escoba en cualquier lugar es bien recibido, así que no estoy tratando de imponer una religión o una creencia. Lo que ocurre es que por mucho tiempo me tocó vagar por un desierto donde tuve mucha sed, y llego a un lugar donde se me ofrece algo que cambia todo por completo. Y actualmente veo una problemática en Hermosillo de jóvenes pasando por lo mismo que yo pasé. Creo que sería muy egoísta de mi parte decir, esto es lo que a mí me cambió y esto es lo que a mí me transformó, pero a ti, por caerte bien, te voy a ofrecer porque la ciencia dice que porque los programas, que por esto, que el gobierno... Esto no te lo puedo ofrecer porque esto no es lo que a mí me cambió. Yo tengo que ofrecerte esto de acá. Y es desde aquí. Funcionó. Sí, y a través del testimonio logramos que hacer que el programa tenga una función y una eficacia. ¿Por qué? Porque cada lección del programa está 100% enfocada para una persona que vive dentro de un centro de rehabilitación. Dinámicas, ejemplos, modismos, cada versículo y cada cosa está 100% enfocada a una persona que está dentro del anexo. ¿Cómo llegamos a eso? Cuando yo estaba en Ensenada, yo recuerdo que nos mandaban a los centros y yo estoy bien peleado, brother, con que alguien llegue, abra la Biblia y diga, esto es lo que te va a hablar Dios. Y que te lo diga, o sea, sin un enfoque y sin un objetivo, pues. Así que yo estando en Ensenada escribí el primer tema. Fui, lo compartí a un centro, pegó, me devolví, escribí el segundo tema, no le gustó a nadie, bro, nadie le entendió, me devolví, lo borré, escribí el segundo, pegó, pero no tenía nada que ver con el primero. Así que me devuelvo y edito el tema 1 para que encaje con el tema 2. Voy, comparto el 1 y el 2, pero ya no había un 3, así que volví a escribir el 3. Pero el 3 dejaba dudas acerca del 1, así que me devolví. Y así estuve durante 1 año y medio, bro, hasta que logramos escribir las 12 sesiones secuenciales del programa. Y lo hacemos con ese enfoque. Yo creo que la dificultad más grande a la que me encuentro es quererles presentar un Dios que ellos no quieren conocer. El muchacho no está aquí para conocer de Dios, ni para apegarse a una religión, desarrollar su espíritu. Está aquí por un problema de drogas. Así que desde ahí tenemos que empezar a entender ese contexto y entender que el morro no está aquí buscando de Dios, está aquí viendo cómo se rehabilita, si es que viene con esa disposición. Así que a partir de ahí está el reto y desde ahí empezamos. Gustavo, ¿cuántos años llevas ya haciendo esta labor? 5 años. 5 años. En tu experiencia, ¿sí marca la diferencia el que la persona entre a la religión o acepte la palabra de Dios contra una que no? Hablo del resultado de recuperación. Ok, el programa de AA es el programa más efectivo a nivel mundial en el tema de las adicciones. Tiene 12 pasos. El paso 1 es admitir y reconocer que somos impotentes ante el alcohol y las drogas y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Pero el paso 2 le da cabida a este desarrollo espiritual, porque es donde habla de entender y comprender que hay un poder superior a nosotros capaz de devolvernos el sano juicio. Okay. El tercer paso es entregarle mi vida y mi voluntad a ese poder superior. Hasta el día de hoy, mis mejores ideas, mis mejores intenciones y mis mejores propuestas me trajeron mis peores resultados. Yo ocupo ser guiado por Dios, por el Espíritu Santo, por Jesús. Ocupo que alguien externo a mí me diga qué decisiones puedo tomar. Así que, contestando a la pregunta, yo he conocido muchas personas que se rehabilitan a través de la espiritualidad, a través de entender que un poder superior a nosotros puede devolvernos el sano juicio. Esta semana, de hecho, un muchacho me decía, oye, Tavo, es que yo no creo en Dios, me caes bien, pero yo no creo en Dios ni en tus temas. Y a mí me nació contestarle, oh, a lo mejor por eso estás aquí, brother. Porque a lo mejor no creer te ha traído hasta aquí. A lo mejor si empiezas a creer, empiezas a ver resultados diferentes. La espiritualidad nos da
nos da algo que lo material no puede ofrecernos. Cuando tú y yo desarrollamos una vida espiritual, encontramos propósito, se llenan nuestros vacíos existenciales, tenemos una identidad, una esencia, una motivación por el futuro, pero sobre todo una esperanza. Y eso cambia por completo nuestra perspectiva y nuestra forma de ver las cosas. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, me da una identidad. Y eso es algo con lo que luchamos, porque el adicto lucha mucho con soy un adicto. Y cuando tú asocias la palabra adicto, de volada se te viene a la mente problemas, dificultades, robo, asaltos, sustancias, un caos. Cambiamos la identidad de adicto a hijo de Dios y su identidad cambia, así que es otra persona, otra forma de ver las cosas, una nueva criatura, una nueva oportunidad. Así que yo veo una opción ahí de cómo la espiritualidad puede entrar en los centros de rehabilitación, brindarles una ayuda, un cobijo, pero sobre todo una salida. Yo les preguntaba, hice una encuesta a nivel Hermosillo, preguntándoles qué creen que les hacía falta. Y aquí la traigo, de hecho me gusta traerlo. ¿Qué les hace falta para fortalecer su proceso? 37.2 personas dicen que la psicología, 37.2% mencionan que terapia psicológica, el 28% que consejería en adicciones, el 16% arte terapia y el 23% no sabe, pero el 60% menciona que terapia espiritual. Es decir que 6 de cada 10 personas que están dentro de un centro de rehabilitación han logrado reconocer y entender que lo que más ocupo es que me ayuden, que me hablen de Dios, que me hablen de un poder superior, que desarrolle esta área espiritual. Así que sí es una gran opción para que los muchachos logren salir de ahí, y es donde está esta disposición al cambio. Por ejemplo, el 92% dice que la espiritualidad le va a ayudar, el otro 92% dice que Dios tiene una nueva vida para ellos. Dentro de todo esto, el 56% dice que nunca había tenido una Biblia. Nosotros hemos repartido 400 Biblias a lo largo del año, porque creo fielmente que Jesús no va a llegar bien malilla detox. A Jesús lo vamos a conocer a través de leer la palabra, y es algo que también hacemos dentro del programa. Los datos fuertes. ¿Cómo están los índices de consumo? Los índices de consumo. Verás, dentro de todo esto hay que aclarar algo. Hay una encuesta llamada Hermosillo, ¿cómo vamos? Aquí en Hermosillo, que nos habla acerca de cómo está nuestra ciudad, y tiene una pregunta que es: ¿cuáles crees que son las 3 problemáticas más grandes de la ciudad? Y le preguntan a la ciudadanía. En este año 2024 el número 1 fue pavimentación y calles, ¿no? Calles por todos lados. Sí. Número 2 fue inseguridad y violencia, pero número 3 fue drogadicción. Estas últimas 2 cada año cambian de posición. A veces drogadicción es la segunda, a veces la tercera. Están peleando el podio ahí. Siempre están ahí, sí. En Hermosillo existen más de 80 centros de rehabilitación. Cada uno de ellos alberga entre 20 a 120 personas que son foco rojo en robo, consumo, delincuencia y en un montón de cosas que no logramos ver. Ahora, dentro de estos centros de rehabilitación, solo el 12%, según la estadística de la Universidad de Yale, menciona que solo el 12% logra salir de una adicción. El grupo de AA menciona que 1 de cada 10. Aquí en Hermosillo, Sonora, hay una encuesta dentro de Hermosillo, ¿cómo vamos?, que dice que solo el 49% de las personas que entran a un centro de rehabilitación termina su tratamiento. Es decir, si entraron 100, 51 nada más van a terminar el tratamiento. Así que eso hace que sea menos factible que te rehabilites y que te recuperes. El problema aquí es la familia que no logra establecer amor con límites, que no logra sanar su codependencia porque lo sacan antes de tiempo. Sí, también damos talleres familiares dentro del programa. Tenemos temas de codependencia, resiliencia, amor con límites, prioridades de una casa en recuperación. Yo batallo más con la familia que con los muchachos. Gustavo, es un apoyo integral entonces, porque la gente pues puede pensar, quien es ajena al problema, que el del problema y el que sufre es únicamente el adicto, cuando yo creo que los que más sufren es el entorno familiar. Sí, cambia todo. Una vez una madre me marcó: oye, mi hijo tiene un problema de adicción. No, tu familia tiene un problema de adicción. Muchas veces creemos que el adicto es el único que tiene que cambiar, y vienen y lo dejan aquí como taller mecánico. Tiene estos problemitas y me lo arreglas, en un mes vengo por él. Y no funciona así. La familia tiene que hacer cambios, porque va a salir el muchacho de aquí desintoxicado, a lo mejor con otra mentalidad, motivado, y va a llegar a un entorno donde no le han sabido poner límites, donde no le han establecido bien sus reglas, sus responsabilidades, donde no ha establecido sus prioridades, y va a volver al lugar
lugar donde se enfermó, todo el contexto, y la familia a veces no quiere colaborar. Yo le decía a una señora, si no quiere hacer ningún cambio usted, le perdíamos a los muebles, porque cuando el muchacho llegue vea que hay algo distinto, ya que usted no quiere sanar absolutamente mano dura nada. entonces. Sí. Se habla muy poco de estas temáticas, pero podemos tener todos estos datos, pero no tenemos un número que nos diga cuántas lágrimas ha derramado una madre de familia, cuántas noches lleva sin dormir un padre por el estrés laboral de tener que llegar a fin de mes en casa y aparte pagar el centro de rehabilitación. No sabemos el nivel de rencor y odio que tiene un hermano al ver que sus papás están peleando por culpa del adicto. El adicto ni está. El adicto se fue a la calle a drogarse y el hermano se queda ahí viendo problemas, viendo peleas, y él dice, si mis papás se divorcian es por esto. Ahorita lo mencionábamos, 7 de cada 10 muchachos que están en un centro de rehabilitación en Hermosillo vienen de padres divorciados. Así que hay un montón de datos que nos dan un índice de cómo está nuestra ciudad. Volviendo a la pregunta, los datos duros. Esta parte, nosotros trabajamos 100% con hombres en rangos de edad de los 18 a los 32 años. Es el índice de las personas que están internadas. El 48% solo llegó hasta la secundaria. ¿Por qué? Porque el 81% inició su consumo en la adolescencia. Es decir, que en el lapso de la secundaria empezaron su consumo y por su misma adicción ya no lograron terminar preparatoria, universidad y se quedaron estancados en esa etapa. El 89% está internado por cristal, el 88% por alcohol y tabaco, el 81% por marihuana y el 26% por fentanilo. En este centro de rehabilitación hay personas que yo conozco, que hemos platicado con ellos, que están internados por un consumo de fentanilo, algo que en un momento sonó mucho y de repente dejó de sonar. Pero en los centros de rehabilitación se sigue atendiendo este tipo de problemáticas. Esos son datos medibles, pero hay unos datos donde nosotros trabajamos directamente con el corazón, que son de percepción y disponibilidad. Por ejemplo, el 70% ha robado para poder consumir, que ya sea algo en su casa o en la calle. No especificamos la pregunta por no incomodar al joven. El 71% ha cometido algún acto ilegal bajo el efecto de drogas. El siguiente dato es algo que a mí me roba un poco la paz. El 37% ha brindado un servicio sexual a cambio de drogas. Trabajamos 100% con hombres. Es decir, que en su nivel de adicción ha llegado a prostituirse o bien brindar algún servicio sexual, ya sea al tirador, etcétera, etcétera, con tal de obtener la dosis. Eso habla mucho de heridas en el corazón que en 3 meses probablemente no se sanen. Claro. Que en 3 meses a lo mejor el muchacho nomás se desintoxica, pero y la herida del alma, esa cómo la sano, esa cómo la trabajo. Y en Por Uno Más trabajamos con eso. Más que salvar problemas externos, trabajamos con el corazón. Yo he entendido que trabajar con adicciones es trabajar con personas difíciles. Hay personas llenas de defectos de carácter, de heridas, y todo esto sale a la luz en las sesiones. Pero también hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: ama a las personas difíciles. Eres una de ellas. Yo cada vez que veo un muchacho complicado, un caso perdido, que llegan y me dicen, oye, este morro lleva 5 internamientos, 6 años consumiendo cristal, lo dejó la novia, no estudia, no trabaja, y ya no sabemos qué hacer con él. Yo sí, pásalo por acá. O sea, a mí me gustan los problemas. Yo veo un caso así, yo me emociono. Es un reto. Sí, pero también es una oportunidad de ver un milagro de parte de Dios. Cada situación complicada, cada crisis, cada situación difícil es una oportunidad de ver un Jesús dispuesto a extender la mano y un Dios capaz de hacer un milagro. Yo estoy enamorado de los milagros de Dios. Las diosidencias. Sí, y eso es algo que vemos. Yo he visto muchos más milagros dentro del centro de rehabilitación que en una iglesia. Soy creyente, fielmente, me congrego, soy servidor de mi iglesia, me toca compartir a veces en mi iglesia y creo fielmente que la iglesia es la única asociación que une familias todos los domingos. Pero también he visto más milagros aquí, porque aquí es donde está la necesidad. Yo conozco un Dios que siempre atiende las necesidades. Oye, Gustavo, Dígame. dicen que la oración, sí se hace mucha oración en la iglesia, pero la más sincera o la que va de corazón se hace en un centro de rehabilitación, en un hospital, Sí. en ese tipo de cuestiones cuando ya está la necesidad a flor de piel. Sí, claro, no hay ateos en la sala de emergencias. Aquí los muchachos, y lo mencionaba ahorita, y se los digo abiertamente, a lo mejor creer es lo que te hace falta. Y yo recuerdo cuando yo estaba sentado en esas salas, yo dudaba mucho de Dios. Y yo decía, si Dios existe, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué mi mamá sigue enojada? ¿Y por qué esto? Y me hacía muchas preguntas, pero llegó un punto donde ya no tuve tiempo de dudar.
Cuando estaba en Ensenada, me di cuenta que había llegado al límite, bro. Sin entrar mucho en detalles, yo me fui de la ciudad a esconderme. No me fui luego vuelvo. Dejé un caos aquí, de repente pasó el demonio de Tasmania por mi casa y dije, me tengo que ir. Cuando yo llego allá me di cuenta que ya no tenía tiempo de dudar, tenía que decidirme. Y la opción que se me presentó fue doblar rodillas y clamarle a un Dios que yo no busqué, pero que Él me encontró. Que nunca me le perdí, es algo que también me gusta pensar. Así que cuando yo estaba sentado ahí me di cuenta que tenía que tomar una decisión, y la decisión que tomé fue creer. La fe acompañada de caminar es la que hace el cambio. Hay una historia en la Biblia donde Jesús sana a unos leprosos, pero no los sana al instante. Dice, vayan a tal lugar, y en lo que iban caminando, fueron sanados. En el caminar en fe es cuando empezamos a encontrar la sanidad interior y la sanidad de nuestra alma y la sanidad de nuestro espíritu. Si quieres, sigo un poco con sí, esta claro. parte de los datos. El 37% de las personas dentro de un centro de rehabilitación tienen una enfermedad derivada a su consumo. VIH, tuberculosis o hepatitis. Eso es común dentro de estos lugares. Que haya hepatitis, que haya tuberculosis, que haya VIH. Hace tiempo platicaba con una muchacha que me decía, ella trabajaba en recepción, y me dijo que ella se enteró, llegó al centro de rehabilitación, hizo el antidoping, ella se inyectaba cristal y todo, y estando dentro del centro de rehabilitación se enteró que tenía tuberculosis. 2 semanas después se entera que está embarazada. Sale de aquí, termina su proceso y se siguió inyectando. Y luego le dije, pues tuve a mi niña, me volvió a internar y todo, y yo le pregunté y me dice, una vez en el centro llegó una señora, oró por mí y me dijo que me iban a hacer una transfusión de sangre desde el cielo, dice. Y dice ella que pues no creyó. Su niña nació sana, no tiene absolutamente nada. Ella está sana, tiene los índices de VIH muy bajo, no contagia y no le afecta su salud, sigue tomando su tratamiento. Desde ahí ella empezó a creer. Y desde ahí su vida cambió y dijo, si Dios hizo este milagro, yo tengo que creer. Ese tipo de historias hay un montón aquí, bro. Oye, Gustavo, pero qué necesidad de irnos a ese nivel. Claro. No le voy a comenzar a creer. Me voy a ir un poquito más adelante para que no digan, todo va a la religión. No. De querer el cambio. De querer el cambio, de decir, oye, ya tengo VIH, me valió. Estuve embarazada, me valió, tuve mi niña, me valió y volví a consumir. O sea, ¿hasta dónde tuviste que llegar para decir, ya, hasta aquí? A mí se me acerca uno de ellos, bro, y me dice, Tavo, yo quiero cambiar. Yo le creo, bro. Yo he tenido morros tatuados que tú lo ves y tienes que apretar el celular porque no va a hacer que te lo arrebate, así, con cara de salvador de estrella, el vato enojado. Y los he tenido enfrente de mí llorando con una honestidad de, Tavo, quiero cambiar. Estoy cansado de todo esto. Y están llorando como niños chiquitos, les das un abrazo. De ayuda, ¿no? Sí, los abrazos están quebrados. Yo le creo 100%, pero dudo que esté dispuesto. Son dos cosas distintas. A veces pensamos que recuperación es todo va a volver, y no. Oye, ahí es el decir, ayúdame, quiero cambiar, es el día 1. Sí. Ahí empieza el camino. Ahí empieza la constancia, sí, porque cuando quiero cambiar, estoy hablando desde la emoción, desde la culpa, desde la frustración, desde la nostalgia, desde lo emocional. Pasan 10, 15 días, ya estoy aquí, me veo gordito y cachetón, me veo rosita, me trajeron café, ya me veo bien, me dan un servicio. Se me olvidó que empeñé la licuadora y que tengo 20 deudas allá afuera, pues ya estoy a gusto aquí. Lo importante es que estemos dispuestos al cambio, y en la disposición hay responsabilidad, compromiso, pero sobre todo sacrificio, cosas que ya no tienen nada que ver con lo emocional ni con la motivación efímera de una consecuencia que estoy viviendo. Así que cuando estoy buscando el cambio desde aquí, la cosa es distinta. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: saber lo que quiero también significa saber lo que no necesito. Si yo quiero bajar de peso, sé que es por mi salud, por mi autoestima, pero no estoy dispuesto a levantarme a las 5 de la mañana para ir a correr. Primero, ahorita que hace frío, mejor me levanto, me tomo un café con un pan. Con ellos es igual. Quiero cambiar, pero tengo que cambiar todo este tipo de cosas, hacer sacrificios. Esa parte no me gusta, pues. Me gusta donde me veo gordito y cachetón. Y es ahí donde empiezan a vivir en abstinencia y no en sobriedad. Hay una gran diferencia, bro. Hay gente que tiene 10 años sin drogarse y vive en abstinencia. Hay gente que tiene 1 año limpio sin consumir y está viviendo sobriedad. La diferencia es cuando empiezo a trabajar verdaderamente mis defectos de carácter, mis heridas, mi rencor. El muchacho puede venir 3, 6, 9 meses, incluso 1 año estando aquí y salir físicamente cambiado,
Pero si no cambió nada en su corazón y en su mentalidad, va a volver tarde que temprano. Pero para eso se ocupa valor. La recuperación es difícil, la recuperación es dolorosa, duele. Si yo tengo una cortada en el brazo y me echo alcohol, me va a doler, pero sé que me está sanando. Pero llegamos a creer que si tengo una herida en el alma, no tiene por qué dolerme. Y no es así. Estar aquí... Gustavo, es el trabajo tal vez que realmente te llevó desde un inicio a comenzar a consumir. Sí, ¿no? sí, claro. O sea, sanar eso, primero identificar qué fue lo que dentro de ti te orilló a querer consumir. Okay. Regresarte a esa parte y decir, ok, ya lo reconocí primeramente, ahora tengo que trabajarlo. Es un camino largo. Sí, sí, y de mucho valor. Si quieres llevar un proceso mediocre de rehabilitación, sigue pensando que estás aquí por un problema de drogas. Eso es lo mediocre, es el mínimo esfuerzo. Estoy en un centro de rehabilitación de adicciones, ¿por qué? Por drogas. No batallas, pero si quieres reconocer verdaderamente por qué estás aquí, tienes que hablar de abuso sexual, sentimientos de abandono, sentimientos de rechazo, carencias en el hogar, maltrato, heridas, falta de identidad, falta de propósito, y eso duele, genera una incomodidad y ocupo tener valor de pararme desnudo frente al espejo y ver todo lo que soy, junto con todo lo que tengo y decidir aceptarlo para ver cómo lo voy a trabajar. Eso es de valientes. Fíjate, y una vez reconocido, muchas veces entramos en el victimismo, ¿no? Sí, Bueno, ya lo reconocí esto y esto, pero es por él, por aquello y por él. Sí, Cuando es mi chamba, claro, ¿no? Cuando es mi chamba ya cambiar esa situación. Dentro del programa tenemos un tema donde hablamos de eso. A veces la gente piensa que en el programa hablamos de Dios y el amor de Dios, y no. En el programa hablamos de resiliencia, comunicación asertiva, victimismo, disposición al cambio, esperanza para el futuro, una nueva vida, Jesús nunca llega tarde. Hablamos de este tipo de temas enfocados. Uno de ellos es el victimismo. Un muchacho me decía, el victimismo es disfrutar de mi sufrimiento. Ájala, dije yo, a ver, explícame esa porque esa suena hasta chino. Sí, me dice, me siento aquí y todos tienen que cambiar menos yo. Y disfruto porque desde aquí no hay responsabilidad, no hay compromiso. Sí, pues la chamba se aleja de los demás. Me espero a que mamá la neurótica cambie. Sí, pues está neurótica porque así la dejaste, pues ella y me afectas y por eso me drogo. Exacto, es la justificación perfecta. Claro. Y yo le digo a los muchachos, y eso es lo que agarro para mi vida personal también. A partir de hoy, el que se drogue es porque quiso. Nadie se levanta un día y, mira, un gallo de marihuana que habla a mi cama. No pasa así. Nadie se levanta y hay un foco con cristal ahí o una jeringa para que te inyectes. No ocurre así. Lo maquilé, lo pensé, vi qué dinero voy a apartar, vi en qué horario voy a ir para que no me cachen. O sea, tuviste 4 o 5 horas donde planificaste tu próximo consumo. Tú no recaes, tú te aventaste. Hay una gran diferencia entre salir de aquí y tropezarme con una piedra a salir de aquí buscando con qué piedra tropezarme. El único que sabe al final del día, si somos honestos ahí, somos nosotros y Dios. Así que desde ahí ya la responsabilidad es tuya. Y los muchachos pues como que se incomodan un poco, pero es la realidad. La verdad incomoda. Sí, el programa es sumamente tajante y confrontativo. Y lo hemos comentado, los muchachos a veces se incomodan, a veces salen enojados conmigo, a veces salen y me dan las gracias, o sea, hay de todo en el programa. Y como te decía, quiero retomar un poco esta parte porque a mí me parece muy interesante el siguiente dato. El 52% de ellos no se siente amado. Fíjate, algo tan básico, tan de casa. O sea, la mitad de los que están en un centro de detención en Hermosillo no siente que haya alguien a su alrededor que los ame, que les dé ese cobijo, y eso genera un vacío dentro de ti. O sea, te sientes poca cosa, afecta tu autoestima, tu inseguridad, tu valor, tu perspectiva de vida, hacia dónde voy, y desde allí empezamos. Tú eres amado, no por lo que haces, sino por quien tú eres, y empezamos a hablar del ser, y es donde empezamos a hablar de que Jesús está más interesado por sanar tu corazón y por salvar tu vida que por darte un puesto laboral. Es muy lógico una oración que diga, Señor, dame el mejor trabajo, dame el mejor puesto laboral, que los mejores seguros, la muchacha más guapa, el mejor carro, pero pocas veces es una oración de, Señor, hazme sentir tu presencia el día de hoy conmigo, hazme sentir tu amor, hazme sentir que soy amado, que fui creado por algo. Desde que no se sienten amados, ellos sienten que no hay un propósito para su vida. Muchos de ellos salen de aquí y ahora no encuentran el camino, como mencionamos ahorita. Salí, ya me rehabilité, me dejé de drogar, ya tengo el trabajo que me dijeron, me reconcilié con mi mujer y luego sigue estando ese vacío. Yo veo la adicción como una carencia en el corazón y esa carencia solo va a poder ser llenada por la presencia de Dios. Ligado a esto,
El 63% se sienten rechazados, pero el 72% se sienten solos. Que es muy diferente esta parte de estar solo a sentirme en soledad. O sea, el momento solo es bonito, estás tú solo en tu casa, pones unas palomitas, ves la película, tiempo contigo, sí, pero el sentirme solo siempre, a pesar de que esté rodeado de personas, porque aquí duermen 30 en un cuarto, pues, y estando ahí me siento solo. ¿Cómo vas? Tienes un vato al lado de ti, o sea, solo nunca estás, ¿verdad? Pero me siento solo. No siento que haya alguien que me ama. Y dentro del programa hay una lección que a mí me gusta mucho, que es donde les hablamos del Espíritu Santo. Un acompañante que está contigo siempre. Y desde ahí ya no estoy solo, está Dios conmigo. Mi perspectiva cambia, mi seguridad cambia. Y desde ahí empezamos a trabajar con el ser, más que con tu cambio físico.